Nos acompañan los estudiantes Alejandra Villalobos, Ana Parra y José Luis Barazante. Y nuestro amigo Ricardo Villalobos, el profesor Ricardo Villalobos, que está acá con nosotros. El tema de hoy, por demás interesante, conversaremos acerca de Venezuela frente a la comunidad internacional. Para ello está con nosotros acá el doctor Humberto Ortiz y luego tendremos una conversación vía telefónica sobre esta situación con Elsa Cardoso, quien es internacionalista, también profesora investigadora. Buenas tardes, profesor Ortiz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes acá en Aula Abierta. Titulares que hacen vida en noticiosa en nuestro país. Para ello tendremos a nuestros colegas acá, cuasi colegas, que ya nos van a indicar los titulares del día. Muy buenas tardes. Teníamos que el canal Caracol sale del aire en Venezuela por decisión de Conatel. Ya la libertad de expresión cada vez es menos existente aquí en Venezuela. Uno de los canales internacionales que todavía se podía ver en cable aquí en Venezuela ya no lo tenemos. También tenemos que el cardenal Aurosa Sabino sobre políticos privados de libertad. Están sufriendo muchísimo, según Globovisión. También la edición lanza funcionario de Comisión Interamericana de Derechos Humanos reaccionó ante la salida de Caracol TV en Venezuela, el Nacional. Alfredo Ruiz, defensor del pueblo. La especulación viola los derechos humanos. También violación de derechos humanos no finalizó el 30 de julio, también dice el diario El Nacional, y graves casos de droga, extorsión, corrupción y violación de derechos humanos en eventual la exfiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, que sabemos que salió del país y ahora está dando pruebas de corrupción y todo lo que ha hecho el gobierno a nivel internacional. Está haciendo ruido de lo que está pasando aquí en Venezuela. En el caso, por lo menos los Estados americanos, con la Carta Interamericana, ellos asumen el compromiso de defender la democracia y velar por los derechos humanos. A su vez, esto como tal es uno de los preceptos y principios que rige a la Organización de las Naciones Unidas, en el cual todos los estados, los 194 que conforman la comunidad internacional, son parte integrante. Indudablemente los estados lo que ven en Venezuela es una situación grave de violación de derechos humanos, una situación en la cual se ha requebrajado el Estado de Derecho y se han perdido los elementos consustanciales de una democracia. Esto genera una ruptura del orden interno, una ruptura del orden público, hace que el Estado se encuentre sometido prácticamente a una tensión inminente que en cualquier momento podría reventar en una situación que podría escapar al control del orden público y efectivamente llevar a un enfrentamiento entre ciudadanos y los propios representantes del Estado. ¿Qué pasa con los demás estados de la comunidad internacional? Al ver esta situación y consustanciar que cada día ocurren nuevas actuaciones por parte del gobierno, que lejos de decir queremos mejorar la situación, vamos en detrimento de la situación, valga la redundancia, que se está viviendo en el país, pues comienzan a colocar sus banderitas de alerta. De alerta porque esto puede ser un efecto dominó, un efecto cascada que se repite en otros estados y evidentemente es algo que no se quiere. Por otro lado, hoy en día la comunidad internacional lucha en contra del terrorismo, en contra del narcotráfico y en contra de la corrupción. Y, salvo prueba en contrario, existen evidencias claras dentro de lo que es la noticia mundial de que Venezuela está inmersa en esta situación. Entonces, ante tal hecho, los demás estados dicen, yo no tengo relación con ellos, yo lo voy a criticar porque yo no quiero que esto venga a salpicar a lo que yo estoy haciendo, ni que efectivamente en un momento determinado puedan ser asociados con tal situación o puedan ser acusados de ser cómplices de ello. Entonces es un deber internacional, un deber de salvaguardar a la comunidad internacional, de salvaguardar a los ciudadanos y de garantizar que en la región exista la protección de los derechos humanos. ¿Será necesario un paso más allá o bastarán las declaraciones? Yo considero que van a venir cosas más allá, habrán sanciones de parte de organismos internacionales, habrán nuevas actuaciones y nuevos pronunciamientos por parte de los estados, porque esto es algo que genera problemas y genera problemas para otros, como lo hemos visto en las recientes horas con las posturas que han asumido algunos estados de América Latina, Gracia Panamá, que ha solicitado visa ahora para los venezolanos, que más allá de llamar la atención o de estar a favor o en contra, tenemos que evaluar la postura que cada estado tenga. Esto no es algo nuevo que ocurre en la comunidad internacional. Los estados comienzan a cerrar fronteras y comienzan a establecer barreras de acceso a los mismos cuando sus estados vecinos están en crisis, como por ejemplo la que estamos viviendo en Venezuela, porque ellos dicen no podemos abrir la puerta simplemente para que venga un aluvión de personas de otro estado al nuestro, porque van a generar más problemas de los que ya nosotros tenemos y quizás no tengamos la capacidad para responder ante ello. No estoy justificando a Panamá, no estoy tampoco justificando a quienes dicen tienen que dejarnos entrar a todos, porque, señores, tenemos que ser conscientes. Yo siempre digo, no tenemos que aquí solamente pensar con el corazón, no tenemos simplemente que basarnos en las emociones, sino actuar con la racionalidad, y quien está siendo jefe de Estado, jefe de gobierno,
tiene que actuar conforme a las realidades que tengan y cada quien conoce su parcela de territorio. Situaciones como estas se han presentado. En materia de refugio, por ejemplo, en el año 1984 en América Latina se discutió la Declaración de Cartagena, que establecía que podía ser refugiado cualquier persona por hechos de violencia generalizada en su territorio. ¿Qué hizo América Latina? Aprobó una declaración. ¿Venezuela la aplicó? Venezuela no la aplicó. ¿Y por qué no la aplicó? Porque en virtud de la situación que vivía Colombia para esa época, era prácticamente como que abrir la frontera y que cualquiera de Colombia se viniera y fuera un refugiado. Ahora estamos viviendo en Venezuela una situación de violencia política, de violencia generalizada, de violación a derechos humanos, de ruptura del orden democrático. ¿Y qué están haciendo los estados vecinos? Uno, como Colombia, está diciendo, bueno, el que venga lo vamos a coger y le vamos a dar un permiso especial de permanencia. Otros han dicho, ya tenemos a muchos venezolanos, no podemos seguir recibiendo más, vamos a tratar de establecer un visado. Y los que ya están, bueno, que traten de regularizar su situación, pero así como lo han hecho ellos, lo han hecho otros estados. Si cruzamos el Atlántico y llegamos a Europa, vemos como ante situaciones inminentes de problemas en el norte de África, los estados europeos comenzaron a establecer barreras y cada vez más procedimientos para evitar que gran cantidad de personas se vinieran. Yo siempre digo, no podemos ver solamente la historia que nos conviene, no podemos hacer solamente la revisión de las páginas que nos gustan, sino que tenemos que hacerlo en una panorámica, y esa panorámica nos dice todo es geopolítica, y geopolítica es ubicación geográfica, más poder y cómo eso influye y tiene consecuencias económicas, políticas, sociales, culturales, ambientales y legales. Profe, le quería hacer ahínco sobre la dinámica internacional, porque muchas personas piensan que el derecho internacional y simplemente las relaciones internacionales van a tener algún tipo de repercusión determinante en la solución del problema. Entonces, ¿cómo le diría a la gente cómo es la dinámica internacional? Por ejemplo, en las acciones de Estados Unidos y todo lo que pretenden hacer y cuál es el alcance de esas acciones administrativas, porque muchas personas piensan que como que esperan una invasión de Estados Unidos y que ellos van a venir a solucionarnos el problema, mientras que obviamente la comunidad internacional no puede resolver problemas internos. Gracias por la pregunta, Dani. Lo hemos conversado nosotros en varias ocasiones fuera de este espacio radial, cuando nosotros hacemos referencia a lo que asume Estados Unidos. Estados Unidos ha pasado por dos escenarios de sanciones. Anteriormente, Estados Unidos aplicaba sanciones a los estados. Ahora se ha dado cuenta que las sanciones no deben ser a los estados, sino también a los ejecutivos, a los integrantes del gobierno de cada uno de los estados, porque estas sanciones personales tienen mayor efectividad que una sanción contra el estado. Mucha gente cree que simplemente van a invadir y que van a llegar todos y van a solventar el problema. Primero, los problemas internos, como bien lo señalaste en tu pregunta, se resuelven internamente. Segundo, hablar de una invasión tiene unos costes, y esos costes son altísimos, son millones de dólares que tiene que tener un estado cuando va a realizar una invasión. Podría desenvolver un conflicto armado. Y podría llevarse a un conflicto armado, y además que tendríamos que ya otros estados de América Latina han dicho que rechazan tal situación. Por otro lado, Estados Unidos, si quisiera haberlo hecho, lo hubiese hecho antes. Hay una materia que se enseña en ciencia política que se llama Frontera, Seguridad y Defensa, en la que siempre se dice, cuando tenemos todo el escenario, tenemos que visualizar desde dónde podría venir un ataque hacia un estado. Todos los estados, llámese Venezuela, llámese Colombia, Perú, Ecuador o los propios Estados Unidos, tienen estratégicamente diseñado un mecanismo de defensa ante cualquier invasión extranjera. Y hay gente que dice que van a llegar y van a enviar a los marines, o van a llegar por la frontera con Colombia, o van a llegar por otro lado. A los que no lo saben, porque todavía muchas personas les enseñan que Venezuela limita al norte con el Mar Caribe, y eso es falso. Limitamos al norte con Estados Unidos porque está Puerto Rico. Un avión militar de Estados Unidos podría salir de Puerto Rico y llegar a Caracas rápidamente, y eso no nos daríamos ni siquiera cuenta cuando ocurra. Entonces, para eso Venezuela está preparada, o por lo menos en papel está preparado y sabe que podría pasar. Pero eso no es lo que se busca, bajo ningún concepto. No se quiere una intervención extranjera, no se quiere bajo ninguna forma que venga otro estado a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Buscamos cooperación internacional con base a la solidaridad internacional. Buscamos que haya presión de la comunidad internacional, pero se hace mucho más daño simplemente estableciendo no voy a tener negocios contigo que diciendo te voy a invadir, y de paso me sale mucho más económico suspender una actividad económica que bajo un concepto determinado realizar alguna operación militar. Por eso mucha gente habla, mucha gente lee solamente el titular de la noticia o se queda en el discurso y no entra a analizar el discurso, y cuando se analiza el discurso se toman en cuenta todos los elementos que integran la fenomenología de la actuación militar y por supuesto la fenomenología de la acción política con todos los elementos que esto contiene. Además está lo que es la política exterior, que son los principios a través de los cuales se rigen los Estados Unidos, y tenemos la política internacional, que es cómo se aplica esa política exterior en un caso determinado, y en el caso venezolano lo que vemos simplemente es la aplicación del lado y lado de la teoría del conflicto para generar roce y seguir haciendo diplomacia del micrófono. Peleamos a través de un micrófono, pero seguimos haciendo que la caja chica suene por debajo de la mesa. El discurso reiterado del gobierno venezolano es que se habla de injerencia de los demás
países. Ellos piden que los dejen tranquilos, pero es justo y necesario que en verdad el vecino, al ver que hay problemas en su sector, tenga que levantar la voz, y Estados Unidos está haciendo, es el país que más presiones está haciendo a través de las sanciones. Dicen, si se hace un embargo comercial o unas sanciones administrativas muy fuertes a Venezuela, quien va a sufrir es el ciudadano de a pie. La cúpula de gobierno seguiría igual. ¿Será eso así? Sí, eso me está preguntando a mí, ¿sí? Sí. Primero usted, las damas primero, luego el profesor Ortiz. Claro, no, pues muy amable. Bueno, el caso es que tendríamos que comenzar por definir esto de que son las sanciones internacionales, ¿no? Y sanciones internacionales no son solo bloqueos y embargos, hay otras fórmulas, las llamadas, y esto ya ha sido bastante difundido en la prensa, pero conviene insistir, las llamadas sanciones inteligentes son sanciones que no son masivas ni indiscriminadas, sino que son sanciones dirigidas a un propósito fundamental, y es quebrar la voluntad de resistir, sea por digamos, por disuasión para quienes aún no son sancionados, o sea pues directamente ya por presión directa sobre los sancionados, buscar la fórmula de que desistan los gobiernos autoritarios, los gobiernos que abusan de derechos humanos, pues desistan de esa conducta y den espacio a la procura de algún acuerdo, ¿no? La sanción no es en sí mismo un objetivo, es un instrumento. Y estas sanciones, y tenemos el caso, bueno, siempre se ejemplifican casos como situaciones como en el caso de Irán, se aplicaron sanciones dirigidas a individualidades, pero las más efectivas fueron las dirigidas a empresas. A empresas que estaban vinculadas al procedimiento, al proceso de enriquecimiento de uranio, ¿no? Y que eran conexiones o relaciones que alentaban el desarrollo de un programa, del programa nuclear iraní. Y eso, junto con otras condiciones, por supuesto, muy particulares de cada caso, eso contribuyó a que finalmente el gobierno de Irán accediera a dejar entrar inspectores, era básicamente de lo que se trataba, a las plantas, y a convenir en un programa de supervisión, ¿no? A todas estas, por supuesto, las sanciones no resuelven. Eso supone que tiene que haber, una vez que se logran los acuerdos, un seguimiento, unas garantías. En situaciones tan críticas como la venezolana, garantías internacionales serían sin duda necesarias, ¿no? Otro ejemplo que se utiliza, otro ejemplo de sanciones que han supuesto, pues sí, sanciones personales, sanciones de empresas, el caso de Rusia. El gobierno ruso ha sido bastante golpeado económicamente por sanciones, y de alguna manera eso ha tenido algún efecto de contención sobre la política exterior rusa y sobre la búsqueda de algunos acuerdos, ¿no? Eso no siempre funciona, sin duda, pero digamos es una parte de lo que pudiéramos llamar la sanción internacional. Y hay otras sanciones en otro sentido, digamos, que es la sanción del derecho internacional, ya por ejemplo, del derecho penal internacional. Eso es una sanción estaríamos hablando ya de una sanción, diríase que material, ¿no? Por la comisión de delitos de lesa humanidad, ¿no? Claro que sí, doctora Elsa, como en efecto ocurre en el caso del presidente de Sudán, que es el primero contra el cual existe una orden de captura emanada por la Corte Penal Internacional por la violación masiva de derechos humanos a los nacionales de Sudán. Y lo que desató la crisis de refugiados en Darfur, el Chad y Darfur. Ahora bien, doctora Elsa, casualmente en el segmento anterior usted hacía referencia a cómo se habían hecho algunos cambios en el manejo de la política exterior, la parte de lo que establece la Constitución. Y sobre este escenario que estamos viviendo en la Venezuela de hoy, yo recuerdo, y es inevitable que lo haga, uno de sus más célebres artículos, que era junto a la doctora María Teresa Romero, sobre los principios de la política exterior venezolana en la Constitución del 61 y la Constitución del 99, donde ustedes disertaban sobre tales principios. ¿Cómo ve hoy la materialización de esos principios en nuestra política exterior en la actuación internacional que está asumiendo Venezuela? Sí, en ese trabajo colaboramos con el profesor Carlos Romero. Carlos Romero, exactamente. Era un trabajo a 6 manos. Sí, bueno, lo que estamos viendo es que igual que se ha visto el abandono de la Constitución en el ejercicio del poder domésticamente, pues también internacionalmente se ha faltado a
a principios, por cierto, más elaborados que en ninguna otra constitución que haya tenido Venezuela en el área internacional. Principios, procedimientos, todo eso ha sido violentado. Y para citar como que dos ejemplos, uno más general y uno más específico, hay un principio general y es el tema el principio de los derechos humanos, ¿verdad? La amplia garantía a un catálogo impresionante de derechos humanos que contiene la Constitución del 99. Y uno de los conceptos más explícitamente destacados allí. En la progresividad de los derechos humanos lo que hicimos fue quedarnos estancados, hoy en día es retrotraernos. El doctor Ricardo Villalobos también quiere hacer una pregunta. Pues sí, ahora que tocan el tema de manera directa de los derechos humanos, ¿qué opinión les merece a ambos la decisión tomada por el gobierno venezolano de también apartarse de lo que es la OEA y teniendo que hacer una retrospectiva a lo que fue la decisión del gobierno venezolano hace unos años de denunciar y salir de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente en ambos contextos cuando recibían decisiones o cuando recibían algún tipo de comunicaciones que no eran de su agrado? Sí. No, profesor, usted primero, que yo acabo de hablar por mucho rato. Ok, profesora, muchísimas gracias, que es un placer escucharla. Mira, en efecto, la postura que ha tenido Venezuela es contraria a lo que es la progresividad de los derechos humanos, a ese principio de protección de derechos humanos que establece la Constitución y a la garantía que como tal debe brindar al Estado. Fue o es la propia Constitución la que establece en su artículo 31 que cualquier persona que considere que sus derechos humanos están siendo vulnerados pueda acudir ante un tribunal internacional, y este tribunal internacional dictó una sentencia que debería ser reconocida y acatada por el Estado venezolano. Eso iría dentro del marco del deber ser, incluso daría validez o se sustentaría, mejor dicho, en uno de los cimientos que le dan validez a la norma internacional, como lo es la doctrina de la función social establecida por la Escuela Sociológica Francesa. Lamentablemente Venezuela quiere irse atrás, quiere quedarse estancada y regresar a los cimientos de esto, donde se aplicaba una doctrina llamada doctrina de la voluntad del Estado, y esa voluntad del Estado se basaba en la soberanía. El Estado decidía con base a su soberanía si cumplía o no cumplía con una norma internacional, y hoy podía decir que sí, mañana podía decir que no. Eso fue superado, pero lamentablemente en Venezuela vemos cómo el gobierno lo ha venido aplicando, y cada vez que tiene una decisión de un órgano internacional que es contraria a lo que él desea, primero se insulta al órgano internacional, a todos sus integrantes, y luego se decide retirarse de ese órgano internacional, con lo cual no se da cuenta que lo que está quedando es totalmente aislado dentro del escenario internacional, y que por supuesto se crea un clima de incertidumbre e inseguridad jurídica internacional, toda vez que no se dan los supuestos mínimos para que otros estados u otros organismos internacionales quieran sentarse a firmar un tratado internacional con Venezuela, porque de nada basta la voluntad del día de la firma, sino la voluntad permanente de cumplir con esa norma internacional que en un momento determinado se ha adoptado. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a un escenario de incertidumbre, a un escenario en el cual Venezuela es reconocida ya internacionalmente como un Estado que no acepta o que no mantiene sus compromisos, salvo cuando se haga lo que ella desea, y si se hace algo distinto a lo que el gobierno quiere en un momento determinado, pues la postura ya la conocemos, simplemente decir nos retiramos. Esa política de estarse retirando y de ser tan malcriada, por así decirlo, en la escena internacional, se aparta de los cánones de lo que es el deber ser, de lo que es el derecho internacional y de lo que enseña la diplomacia en el ejercicio de todas las actuaciones que se deben hacer para el progreso de ese llamado concierto internacional de naciones. Ciertamente, doctora Elsa, ¿y usted qué piensa al respecto? Porque al evidenciarse este tipo de actuaciones por parte del Estado, produce un efecto directo a ciudadanos de pie, puesto que se le está vulnerando o se le está prohibiendo tener acceso a una vía que es el Sistema Regional de Protección de los Derechos Humanos. Nos quedan 2 minutos de programa, profesor. Pues lo digo muy cortito, usted regresa el tema a lo que yo creo que es fundamental y se olvida cuando se habla de la soberanía, como la soberanía del Estado, la soberanía de los gobiernos, la independencia hacia otros gobiernos. Y el tema de la soberanía es que la soberanía se delega, los gobiernos son mandatarios, el mandante es el ciudadano que lo elige. La protección de los derechos de los ciudadanos es una obligación del Estado, y esa obligación del Estado no es debilitada, sino que es fortalecida por los instrumentos internacionales, de manera que cada vez que se abandona un instrumento, un cuerpo internacional que tiene entre sus tareas la protección de los derechos humanos, no se está defendiendo la soberanía, se la está traicionando en ese sentido. Muchísimas gracias por su participación, profesora.